Seguimos en la Tucumana de mañana, 9:36 minutos. Estamos frotando las manitos, ¿eh? Estamos frotando las manitos de Tucumán. ¿Estará nevando en Tafí? La pregunta. Bueno, en un ratito vamos a hablar de este tema, porque ahora compartimos repercusiones. Gaby, repercusiones, recordemos de lo que pasó la semana pasada en Tucumán, que fue noticia a nivel nacional, las peleas callejeras entre estudiantes y el decreto de necesidad de urgencia firmado por el gobernador de la provincia. En 3 puntos donde se dispone la aprehensión de todos aquellos estudiantes que protagonicen este tipo de hechos, sanciones, como sea la expulsión en el plazo de 1 año, y también sanciones a los padres de estos chicos si trabajan en la administración pública. Fue noticia a nivel nacional. Y justamente vamos a hablar con Claudia Cesaroni. Ella es doctora, ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria en el ámbito de derechos humanos, es autora de libros La vida como castigo, por ejemplo, y Cesaroni le ha dedicado una publicación en Twitter a las medidas que ha tomado justamente el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con respecto a esta pelea callejera entre estudiantes. Por eso la vamos a saludar. Doctora, ¿cómo le va? Le damos los buenos días desde la Tucumana de mañana, Gabriel Sanzano, Ana Pedraza. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Bueno, gracias por este contacto con la Tucumana y en definitiva No, por favor. con todos los tucumanos. Bueno, para charlar con usted con respecto a sus expresiones en torno a las medidas que se ha tomado en Tucumán, el gobierno de la provincia específicamente con respecto a las peleas callejeras entre estudiantes. Sí, lo que yo planteé y sigo planteando y con más preocupación, porque ahora hoy vi que hubo allanamientos también en las casas de algunos de estos adolescentes, es que el decreto emitido por el señor gobernador es absolutamente inconstitucional, no solo porque permite que se detenga a adolescentes y eventualmente se los aloje en lugares no destinados para adolescentes, sino porque lleva, digamos, al sistema penal y a un sistema de castigo, con un castigo que es gravísimo, que es expulsarlos de la escuela, no solo expulsarlos, sino prohibir que sean admitidos en otra. Eso es como, durante todo digamos, este año, el colmo, claro, es como el colmo de la violación de los derechos, digamos, de las obligaciones, perdón, que tiene cualquier autoridad pública, que es garantizar un derecho elemental como es el derecho a la educación, ¿no? Nos solemos llenar la boca hablando de la importancia que tiene la educación y que los chicos, sobre todo los adolescentes, no estén fuera del ámbito escolar, y luego ante una infracción, ante una actitud o a un hecho que es reprochable y que no está bien, por supuesto, que se agarren a trompadas, la respuesta es sacarlos del ámbito escolar y prohibir que otra institución los reciba, es decir, empujar a los pibes a la calle, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está queriendo decir? O bien, peor todavía, sacarlos de la escuela para meterlos en la cárcel, porque si va a iniciar procesos penales, digamos, contra estos adolescentes, lo que está diciendo el gobernador es: los saquemos de la escuela y los llevemos a la cárcel. Y la tercera cuestión que me parece muy grave es la amenaza a los trabajadores del Estado, porque finalmente cuando se está hablando de empleados públicos, estamos hablando de trabajadores del Estado, a hacerlos responsables en cuanto a su trabajo, porque es una sanción que no existe en nuestro sistema penal, la sanción a un adulto por los hechos de un adolescente, si el adolescente es punible, es decir, si tiene más de 16 años, el que responde es el adolescente. Pero de todas maneras, yo creo que en este caso no debería intervenir, digamos, no debería llevarse a un proceso penal ni a los padres, por supuesto, y mucho menos a los adolescentes, sino que habría que abordar estos hechos desde otras, digamos, áreas del Estado, desde las propias escuelas. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los chicos, mediaciones, sentarlos. Entiendo que fueron conflictos entre adolescentes de distintos colegios. Sí, sí. Esto es algo que aparte ha existido toda la vida. Yo soy una persona grande, que ya ando por los 60, y hice la secundaria en plena dictadura, y eso ya sucedía entre los colegios públicos y privados en Quilmes, y Quilmes no la Quilmes tucumana, sino la Quilmes del conurbano bonaerense. Sí, doctora, entonces, con respecto a este decreto de necesidad de urgencia, que ya por supuesto ha trascendido a nivel provincial, ¿hay precedentes? Usted que es especialista en derechos humanos. Sí.
Ha habido un antecedente, yo quiero hacer una pequeña aclaración, yo sé que es costumbre, pero yo no Sí. soy doctora, soy Ah, solo abogada. Digo abogado, simplemente porque perfecto. no, Sí, sí, está perdón, bien. Sí, necesito sí, sí. aclararlo. Sí, sí. Eh, Ha habido, lamentablemente, en la época cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Sí. no todavía presidente, sino jefe de gobierno, y hubo varias tomas en colegios de la ciudad de Buenos Aires por cuestiones vinculadas a becas para los estudiantes y cuestiones de los comedores escolares, también porque había escuelas que se caían abajo, etcétera. Y el gobierno de Macri, en ese momento era ministro de Educación, Mariano Ladorowski, emitieron un decreto que reglamentaba el sistema escolar de convivencia, poniéndole una serie de limitaciones y de sanciones para específicamente estaba hecho para los adolescentes que tomaran escuelas. La verdad es que ese decreto no se aplicó en ese momento, pero fue un muy mal antecedente para que ahora, en la última gestión de Rodríguez Larreta, cuando hubo tomas nuevamente por problemas edilicios, por dificultades en las escuelas, digamos, se pidiera resarcimiento económico, no penal, pero sí económico, a los padres o madres de los adolescentes involucrados. Y de hecho hay familias que están atravesando procesos judiciales en los que se les piden sumas absolutamente, o sea, millonarias e imposibles de pagar por haber sus hijos participado en tomas escolares por los supuestos daños, etcétera. Se entiende, ¿no? La Sí, diferencia. En sí. este caso fue un reclamo indemnizatorio, Ujú. económico. Ahora lo que hace Jaldo es avanzar un paso más y plantear una demanda penal o una persecución penal, ¿no? Lo que me parece muchísimo más grave todavía, ¿no? La consulta, lo que surge es cuál es la viabilidad de que esto realmente se haga efectivo, ¿no? Y de que realmente, más allá de lo que diga el decreto, después un joven termine en la cárcel o un padre despedido de su trabajo o respondiendo con algunas sanciones o expulsado del sistema educativo, si realmente esto va a suceder, o cualquier abogado que defienda a estas familias va a lograr mediante amparos y otras situaciones que se termine fallando a favor del joven o de la familia en este caso. Bueno, eso depende de la respuesta que dé el Poder Judicial, ¿no? Y Ujú, el nivel de reclamo que haya, no solo las personas, digamos, los directamente damnificados, sino las organizaciones de defensa de derechos humanos. ujú. Yo ya he visto pronunciamientos de Andes, que Sí. es una de las organizaciones que funcionan en Tucumán, he visto pronunciamientos de la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero mientras yo he visto también hoy, insisto, policías pateando puertas, allanando casas. Eso ya Ujú, sucede. Entonces, por más que, imaginen la situación, ¿no? Un pibe, una piba, 16 años, lo echan de la escuela. ujú, Hasta tanto lo restituyen o hasta tanto se resuelve la cuestión judicial, ya el daño está hecho. ujú, Porque todo ese proceso, ni hablar de si te patean la puerta de tu casa y te entran a buscar en un allanamiento, ujú. Sí, ¿no? sí, sí. Eso es una cosa muy, digamos, el sistema penal no opera solo porque te condenen a una pena o porque vayas a la cárcel. El proceso mismo es digamos, genera daño, genera angustia. Imaginen, digamos, esas familias pensando que por ahí, aunque pasen una noche en una comisaría, una noche puede ser la vida de una persona, puede tener un impacto tremendo en un adolescente. Entonces, me parece que eso es lo gravísimo, ¿no? Ujú, Que el gobernador sienta, porque aparte ya, por lo menos hasta ahora, yo sé que el intendente de Yerbabuena también adhirió con un decreto similar. Entonces, me parece que lo grave, más allá de que después la efectividad de las medidas sea puesta en discusión en un proceso judicial, en sí mismo es muy ujú. grave que se aborden este tipo de situaciones con el sistema penal, ¿no? Y más allá de los pronunciamientos, ¿por qué tarda tanto? Esto me pregunto, son unos días nomás, pero digo, ya están pasando las medidas, ya están sucediendo estas situaciones, allanamientos.
en algún juez, en alguien del sistema del Poder Judicial en declarar justamente este decreto inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Digo, si a todas luces lo es y a simple vista lo es, y se supone que según entendemos ninguna norma puede ir en contra de la Constitución, y evidentemente es un derecho y una obligación la educación para los menores en Argentina. Digo, a todas luces es un decreto anticonstitucional. ¿Por qué no se lo declara rápidamente? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, esa pregunta también que yo le diría, hace 5 meses que tenemos el DNU 7023, que claro, todos decimos que es absolutamente inconstitucional y nadie lo declara así. O sea, la Corte no lo declara así. Y otros decretos u otras normas que sabemos, quiero decir, la justicia no es o el Poder Judicial no funciona de modo automático, funciona con presiones políticas y al servicio de determinados proyectos políticos. Yo no conozco, no puedo opinar sobre cómo funciona el Poder Judicial en la provincia de Tucumán, pero tenemos antecedentes, por ejemplo, para irnos a otra provincia cercana, en Jujuy, durante 2 meses estuvieron presos 2 personas por tuitear que el gobernador podía tener alguna situación personal su esposa, vinculada a la infidelidad. Claro, entonces estuvieron 2 meses detenidos y ningún juez ordenó su libertad. Entonces yo creo, como siempre creo, que lo que define es la presión política, la movilización popular, la intervención de organizaciones de derechos humanos, pero entiendo también que seguramente en Tucumán debe haber, entiendo que también debe haber en Tucumán una parte grande de su población que está de acuerdo con esto que hace Jaldo. Entonces, estoy segura, o sea, no he visto, digamos, portales. Claudia, sin ir más lejos, sí, es así. Uno ve los comentarios en las diferentes redes sociales y se notó Entonces, un consenso, me imagino que eso lo evalúan para tomar este tipo de decisiones, que una parte importante de la sociedad es decir, está muy bien, mano dura, que así aprenden, que pasen 3 días en un calabozo, así ya saben que no, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente muchas veces eso la gente lo opina hasta que le toca a su hijo que por ahí va a un calabozo y lo revientan a trompadas, o tiene algún problema con otro preso en una cárcel, o sea, hasta que puede darse cuenta de lo que significa ese tipo de respuestas con sus propios hijos o sobrinos o amigos de sus hijos. Mientras tanto, les parece que es algo tan ajeno que está bien que se los hagan a otros, ¿no? También, Claudia, mencionabas este tema. Nosotros hablábamos con un abogado de Tucumán, funcionario también, legislador. Yo le decía, ¿es legal aprender a menores y llevarlos a una comisaría hasta tanto vayan a retirarlos a sus papás? Y él nos decía que sí, que no está mal, porque vos lo podés aprender y después la comisaría ve si es o no menor de edad. ¿Qué opinión tenés al respecto? No sé qué legislador, pero mira, el problema es que acá muchas veces tenemos que empezar como de cero, y yo lamento que un legislador que debería conocer la historia reciente de nuestro país, por ejemplo, fue condenado en el caso Bulacio, año 2003, condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Bulacio, que era un chico que estaba de 17 años para entrar a un recital de los Redonditos de Ricota, lo detuvieron en una racia policial, sin orden judicial, sin dar aviso a la policía, y terminó muerto. Entonces, ha habido un montón de episodios en comisarías, en Catamarca, en Salta, no recuerdo específicamente si en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, también en Quilmes, lamentablemente, en muchas provincias de nuestro país, con menores de 18 años detenidos en comisarías, que terminaron muertos por protestar, prender un colchón, no les abren la celda. Después de todos esos sucesos trágicos, horrendos, atroces, una de las, indicaciones, claro, no hay una ley nacional que diga está prohibido que se lleve a un adolescente a la cárcel, pero por ejemplo se han creado espacios como los CAD, los Centros de Admisión y Derivación, que Tucumán tiene uno, donde justamente para evitar que los menores de 18 años, que tienen una protección especial por ser menores de 18 años,
no sean detenidos en comisaría, sino que si hay que detenerlos como último recurso ante un hecho que están cometiendo un delito y se los detiene en la vía pública, etcétera, se los puede trasladar a ese lugar, que es un lugar, se supone, específico solo para ellos, menores de 18, y que tiene características distintas de una comisaría, hasta tanto el juez ordene qué hacer con esa persona, si ordena su alojamiento en un instituto, si los hay, o su libertad inmediata. Pero son lugares distintos de las comisarías, justamente porque toda esa historia de muertes, de incendios, de dramas, de torturas de adolescentes en comisarías indica, y por eso la Argentina ha sido ya condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es como volver a empezar de cero, tener que explicar, y por eso digo, lamento que un legislador reproduzca este discurso, ¿por qué se llegó a una especie de consenso de todas las provincias con el Estado Nacional de no alojar a los docentes en comisarías? Y por eso el Estado Nacional, junto con las provincias, empezaron a crear estos espacios, estos dispositivos que se llaman CAD, Centro de Admisión y Derivación. Entonces, si hubiera algún adolescente detenido por este motivo o por cualquier otro menor de 18 años de edad, tiene que ir a un CAD, no tiene que ir a una comisaría. Claro, se entiende claramente eso. Otra discusión que siempre está ahí sobre la mesa en Argentina es la baja de la edad de punibilidad, ¿no? Cuando realmente los jóvenes pueden empezar a ser punibles, juzgados, bueno. Eso, acá en Tucumán ahora hay como una idea, un proyecto de bajarla a 14 años. ¿Esto qué significa en general para la Argentina? ¿Realmente mueve la aguja en cuanto a digamos, la baja de delitos? ¿Qué estudios hay realizados al respecto? ¿O usted qué opina al respecto, básicamente? Bueno, a ver, primero, Tucumán no puede bajar la edad de punibilidad ni a 14, ni a 15, ni a 10, porque eso es una facultad del Parlamento Nacional. Ni ninguna provincia, o sea, eso es es como hablar, como el Código Penal, digamos. El Código Penal no lo puede reformar una provincia porque es una ley de fondo. La ley que regula el procedimiento para adolescentes, no el procedimiento, sino el tipo de condenas y la edad de punibilidad es una ley de fondo. Lo que Tucumán sí puede hacer, y seguramente eso es lo que están discutiendo, es el procedimiento. Es decir, las leyes que son procesales son provinciales, las determina cada provincia. Perfecto. Entonces seguramente lo que están, y eso es un problema que no solo afecta a Tucumán, ya lo hizo Entre Ríos, ya lo hizo la provincia de Buenos Aires, que por vía de la regulación del procedimiento producen una baja de edad de punibilidad de hecho, ¿se entiende? O sea, lo que no pueden hacer en el fondo, lo hacen por la forma. La discusión sobre la baja edad de punibilidad está en el ámbito nacional, la están impulsando Patricia Bullrich, que ya lo hizo bajo el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Justicia, están hablando de cosas demenciales, Bullrich, por ejemplo, de bajar a 12 años, Junio Libarón a 14. La verdad que nosotros, y acá uso un nosotros porque no hablo en mi nombre nada más, sino de la institución que yo integro, que es el CEPOC, y de una red que se llama Red Argentina No Baja, en la que están muchas organizaciones, incluida Andes y muchas otras. Nos oponemos a bajar la edad de punibilidad, primero porque no existe ninguna necesidad en términos de que hubiera un problema de delito adolescente que requiera introducir a niños de 14 o adolescentes de 14 años en el sistema penal. Y en segundo lugar, porque justamente, entre muchos otros motivos, lo que vemos es que el único objetivo que se tiene con estas propuestas es castigar a pibes cada vez más chicos. O sea, no hay una propuesta de, aunque se usa como excusa, de resocializar, de reinsertar. Fíjense, el ejemplo de Tucumán es muy claro, porque el sistema penal para adolescentes solo tiene sentido, solo puede usarse si sirve para reintegrar a la sociedad a un pibe que cometió un delito. Lo que está haciendo el gobernador en este momento para pibes que ni siquiera podemos hablar de delito, porque, insisto, digamos, uno puede decir, bueno, es una transgresión, es una inconducta, es algo que se puede resolver en el ámbito comunitario, escolar, etcétera. Pero lo que hace justamente ante un hecho así es, en lugar de reintegrarlos a su ámbito natural, que es la escuela, es expulsarlos. Entonces,
insisto con esto, la mirada del puro castigo es, te saco de tu lugar natural, que es tu casa, tu familia, tu barrio, tu escuelita de fútbol, y te meto en la cárcel. ¿Cuál es el objetivo de eso? O sea, ¿qué le mejora? Porque el argumento es, esto es para mejorarle la vida a los tucumanos, supongo, o a los santafesinos, o a quien sea. Mentira, porque el delito de verdad, el delito grave, en todo caso, utiliza a los adolescentes para cometer, digamos, algún delito o alguna transgresión. Pero no son los adolescentes los verdaderamente peligrosos, los que generan de verdad un riesgo en la comunidad, ¿no? Sí, Me parece que es evidente eso. Nadie puede pensar que 3 pibitos de 14 años son los responsables de, no sé, supongamos, la ola de crímenes en Rosario o en el conurbano bonaerense o en algún barrio de Tucumán, ¿no? Sí, en todo caso, Claudia, sí, justamente. Utilizados. Sí, mencionabas el tema de los allanamientos y la justicia lo ha caratulado como intimidación pública, de estos 3 allanamientos que se llevaron adelante este fin de semana. ¿Y crees que es viable? No, intimidación pública es lo que la justicia, supuestamente, el Poder Judicial, ha caracterizado lo que hicieron los chicos. De Tucumán, sí. Por eso ordena los allanamientos. Exacto. Una locura total. Cuando al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos un presidente que intimidación pública es generar un temor público. Sí. Entonces tenemos legisladores o presidentes o autoridades que dicen, por ejemplo, zurdo vas a correr o hay que meter bala, ¿y eso cómo se llama? O sea, personas con responsabilidad pública que amenazan públicamente, por ejemplo, un sector, digamos, un sector político de nuestra sociedad, como son las personas que se identifican como de izquierda. ¿Cómo se llamaría eso? Sí, de hecho acá en un conocido medio también se tituló a estas peleas que hubo, que además no fueron más que 2, ¿no? También eso es bueno ponerlo en contexto. 2 peleas, video de 20 segundos, no por minimizar el hecho de violencia en sí, pero sí también para bajar un poco a la tierra la situación. No es que hubo una ola de peleas, no sé, con muchos heridos. Hubo 2 conflictos que tienen que ser tratados como corresponde. Pero digo, se lo catalogó en un título de un diario como el Tucumanazo Teen, ¿no? O sea, como si fuera el diario La Gaceta. El Tucumanazo fue un conflicto donde social en Tucumán, producto de cierre ingenio que produjeron el éxodo de 300.000 tucumanos a otras provincias, no tiene ningún sentido. Pero bueno, es también como se va preparando el terreno de alguna forma para esto, ¿no? Para generar esa idea de intimidación pública que no fueron más que peleas de adolescentes también. Es eso. Y además yo quiero decir, muchas veces vemos partidos de fútbol donde los jugadores por un conflicto, por una tarjeta o porque no te cobraron un penal o porque te lo cobraron, generan situaciones que terminan a veces a las piñas, ¿no? Digo, totalmente, no sé ayer en concreto qué pasó en Tucumán, porque hubo sé que hubo un gol anulado. Sí. No sé si llegó pero bueno, el otro día River Nacional, digamos, hubo situaciones donde uno ve piña, ¿no? Y ahí a nadie está mal, quiero decir, para quien esté escuchando, no está bueno eso. Y sobre todo no está bueno en profesionales, adultos, que están millones de personas mirando esos partidos y viendo eso que pasa. Ahora, a nadie se le ocurre entender que eso es intimidación pública, o sea, es un delirio. Y nadie en todo sale caso, detenido de ahí, ¿no? Que claro, tampoco no hay y a veces son, la verdad, por tremendos. Claro, sí, tal cual. A veces hay peleas de adultos en las calles también y a nadie se le ocurre que por eso se va a generar un decreto, un marco para detenerlos a todos, ¿no? Exactamente. Claudia, entonces hay una enorme hipocresía, ¿no? Sí. Bueno, decía hace un momento, ¿crees que esto es viable? Primero hablábamos de la baja edad de imputabilidad a nivel nacional, lo que ha pasado en Tucumán y la adhesión tal vez en algunos municipios, ¿crees que va a prosperar? Bueno, lo que te decía antes, no puedo dar otra respuesta que la que ya dije en términos de, hay que ver, me parece, la respuesta de organizaciones, las personas. Yo me parece que ahí los padres y las madres deberían no ir cada uno por su caso, ¿no? Porque eso a veces la manera en que uno intenta defender sus derechos es, bueno, yo voy a defender a mi hijo, que es el que seguramente no tuvo nada que ver o se portó bien o es el que menos pegó.
Y en realidad me parece que tiene que haber una cuestión colectiva, con el acompañamiento de organizaciones, de la Defensora General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del defensor de Tucumán, si lo hay, no lo sé. Sinceramente no sé si tienen un defensor de niñez en la provincia. Bueno, no parece difícil tirar abajo Frenarlo, ese decreto. Pero insisto, el daño de alguna manera ya está hecho. Y lo que corremos riesgo es que diga, bueno, listo, este decreto no, pero entonces vamos a sancionar una norma con los votos de los legisladores que diga que bueno, si se pelean en la calle, eso tiene como pena la expulsión. Porque, quiero decir, la verdad es que los sistemas disciplinarios, digamos, sobre todo para escuelas secundarias, están vigentes en muchas provincias de nuestro país todavía, con la lógica de las amonestaciones de hace 50 años, con la lógica sancionatoria, con la lógica de expulsión. Y eso a veces depende de cada escuela, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está bastante avanzado todo un sistema escolar de convivencia que evita, yo diría en el 99.9% de los casos, la expulsión como sanción, justamente porque se entiende que esa no es la respuesta para un adolescente que está en la escuela, que si hay una transgresión o que hay una situación que es, digamos, reprochable, debe trabajarse en el aula, en la escuela, en el aula, en el ciclo, en la escuela, con distintos niveles de participación, pero no con la expulsión como sanción, porque eso viola un derecho básico que es el derecho a la educación. Entonces yo creo que hay que pararse en eso. Claudia, te agradecemos mucho este contacto que has tenido con nosotros en La Tucumana. Bueno. Así que te mandamos un abrazo, desde Tucumán. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hablábamos con Claudia Cesaroni, ella es abogada de la UBA, tiene varios libros, especialista en derechos humanos, haciéndose eco. Bueno, lo hizo primero a través de su red social de Twitter, X, algunos conceptos vinculados con el decreto de necesidad de urgencia que fue firmado por el gobernador Jaldo y justamente charlando y dando mayores detalles aquí en La Tucumana. Bien. Bueno, estaba viendo, si ingresas al tucumano.com, después lo vamos a abordar, ahora tenemos que ir a la pausa, nos vamos a la música. El frío se hace sentir, te decía, 9 graditos tenemos acá. Allá en Tafí dice que la sensación térmica 1 grado. Ay, allá. qué lindo. ¿Algunos copitos blancos será? Sí, ahí está la nieve. nota en el Tucumano. Los primeros copos de nieve con estas bajas temperaturas en Tafí del Valle. ¿No Dios me gustaría mío. estar ahora en No. alguna galería de Tafí del Valle o a través de alguna ventana vidriada Claro. con un cafecito calentito mirando la nieve? Claro, con el relajándose? hogar es ahí. Es un día laboral, es difícil, pero digo, no les Quizás gustaría. compartiendo un cafecito con Javier Astorga, ¿no? Con Por Javi, ejemplo, gran con amigo. nuestro querido Sí, sí, sí. Javier. Ya le vamos a pegar una llamada a ver si. Dale, nos ya vamos atiende a ver. para A ver qué que anda nos muestre haciendo qué Javier. qué Viste está que pasando. cuando vos lo llamás Javi se va a la punta del cerro Sí. para mostrar Tafí. Decile a Javi que no necesitamos eso, pobrecito. Me dijo que ya consiguió 2 Sherpas y está yendo en este momento. Sí, la verdad que Javi, cada vez que lo hablamos, está en la punta de un cerro para mostrar todo el panorama. No, Javi, ahora no. Aunque muestre un poco de nieve, está bien. Bueno, señores, 10:04, somos La Tucumana de mañana, felices de acompañarte siempre. Hasta el mediodía, pero ahora se viene la música, la pausa, ya venimos.